A veces cuando comemos nos sentimos insatisfechos, culpables, inseguros, enojados, hasta incluso tristes. Muchas veces las personas que han experimentado esto empiezan o están en intermedio con algún trastorno alimenticio. Bienvenidos, buenas noches y vamos a practicar sobre trastornos alimenticios, un sabor insatisfactorio. Soy la psicóloga Rosa Branca junto con mi compañera la psicóloga Valeria y vamos a empezar. Al inicio debemos de preguntarnos qué es un trastorno alimenticio, ya que son enfermedades mentales graves que por estas situaciones no nos sentimos seguros que los tengamos. A veces lo normalizamos y a veces no nos damos cuenta hasta que es ya tarde. En estas también conductas van en relación en el consumo de comida, en el peso, cómo nos vemos, que afectan de manera mental y física, que estos trastornos también son peligrosos, hasta mortales. Hemos visto que también en México, el 70% en México hemos sufrido de sobrepeso. Entonces, hay que tener mucho en cuenta sobre estos trastornos alimenticios, ya que llegan a ser muy, pero muy graves. Y bueno, les voy a hablar de cuáles son los tipos de trastornos alimenticios, iniciando por la anorexia nerviosa. Podemos ver que hay diversos tipos de trastornos alimenticios. Vamos a iniciar por los que tienen que ver mucho con la salud mental, como es la anorexia nerviosa, que básicamente consiste en la restricción extrema de alimentos. Es decir, hay un miedo intenso a subir de peso y también hay una percepción distorsionada del propio cuerpo. Esto es de manera constante, a pesar de que ya tenga la persona un peso bajo, aún tiene miedo de subir de peso. Y esto puede ser, pues, mortal porque tampoco se reconoce la gravedad de la situación. Por otra parte, tenemos la bulimia nerviosa. ¿En qué consiste la bulimia nerviosa? Pues consiste en episodios de atracones seguidos de conductas compensatorias. Es decir, uso de laxantes, vómito, ejercicio excesivo y suele mantenerse en secreto. La bulimia nerviosa también tiene que ver justo con malestar emocional, con la insatisfacción de cómo se ve a sí mismo a nivel corporal. Esto va muy de la mano con el trastorno por atracón, ya que, pues, al igual que la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón consiste en un consumo compulsivo de grandes cantidades de comida en un periodo de tiempo muy corto y genera culpa, vergüenza y problemas de salud. En otra área tenemos el trastorno que también es de la conducta alimentaria, que es PICA, que es la ingesta persistente de sustancias no nutritivas. Puede ser el caso de consumir tierra, hielo, papel, cabello, y esto tiene que ver más con problemas de salud, es decir, con una deficiencia a nivel de nutrientes, como puede ser la anemia. También tenemos el trastorno que es el trastorno de rumiación. ¿Qué es el trastorno de rumiación? Pues se relaciona con la regurgitación repetida de alimentos que puede ser masticado nuevamente, escupidos o tragados, y no está relacionado con náuseas ni condiciones médicas. La diferencia, por ejemplo, entre el trastorno de rumiación y la bulimia nerviosa es que en la rumiación no se necesita un esfuerzo constante para generar el vómito. Además, es importante aclarar que tanto la bulimia nerviosa como el trastorno por atracón pues lleva un ciclo muy similar, es decir, se inicia con un malestar emocional y para poder regular ese malestar emocional se inicia con la ingesta de comida de manera compulsiva, aparece nuevamente la vergüenza y en la bulimia aparecen las conductas compensatorias. En el trastorno por atracón no aparece ninguna conducta compensatoria y después, pues esta misma conducta pues refuerza nuevamente que aparezca ansiedad y estrés y que se repliquen los episodios por atracón, los episodios de atracón. Es importante reconocer que en la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón, y también pues en la rumiación, tiene que ver mucho la salud mental, ya que como menciono, pues se puede utilizar la ingesta de alimento de manera desproporcionada como una forma de regulación emocional.
Y también es importante mencionar que, justo como mencionaba la psicóloga Rosy, actualmente pues nuestro país enfrenta problemas de obesidad y sobrepeso. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues entre el 16 y el 51% de las personas que tienen obesidad y sobrepeso también presentan el trastorno por atracón. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver sobre los factores de riesgo. Algunos factores son como los biológicos, genéticos, psicológicos, familiares, sociales e historia de dietas y restricciones alimentarias. Empezando con los factores biológicos y genéticos, vemos cómo heredamos el peso, más bien la compostura, la postura de nuestros familiares. Más bien, también, si todo esto va conjunto. ¿Por qué? Porque si empezamos con problemas alimenticios desde nuestros familiares y todavía el ambiente como nos vamos creciendo, llega a ser una bomba de tiempo. Porque en el ambiente crecemos ya sea con chatarras, con muchas grasas, y esto se vuelve importante en el factor. Otra de esas son de manera psicológica. Debemos de tener una buena autoestima para no caer en riesgo. Además de que también esto se lleva a la perfección de una estética o una idealización de un cuerpo. Entonces, debemos de no entender que esa perfección es sano. De igual manera, va de manera con las emociones. Muchas veces el segundo corazón es el estómago. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos enojamos empezamos a comer atracones de comida. O a veces cuando estamos muy tristes, no comemos. O a veces cuando estamos muy nerviosos o muy estresados, empezamos a querer masticar algo para así sobrellevar ese estrés. Por eso muchas veces el segundo corazón es el estómago. Viniendo ahí también hay parte de problemas familiares. Es decir, ya sea con la pareja o con los papás, ya sea que nosotros veamos a nuestros papás peleándose y nosotros para evitarlo empezamos a comer grasas, chucherías, etcétera. O cuando empezamos a pelear con nuestra pareja, decidimos, no, no me pasa nada, no como, no quiero. Entonces también es parte de un factor, un riesgo. Y no solo empieza con la familia, de manera emocional, sino también de manera social, con amistades, con compañeros, ya sea de trabajo o de escuela. ¿Por qué? No sé si algunos de ustedes han visto Los Simpson. Pongo un ejemplo. En un capítulo de Los Simpson está Lisa Simpson brincando con sus compañeras, con sus amigas, dos gemelas. Están jugando a saltar la cuerda. Y en un momento sus amigas empiezan a decir, ay, qué gorda estás, ay, qué llenita, rebotas, etcétera. Y ella se empieza a sentir mal, se siente con muy baja autoestima y decide ya no comer. Y en una parte solo come una zanahoria. Esa es su manera de hacerlo. Y en una también, pasando los días, abre el refrigerador y ve un pastel grandote y empieza a atracarse con el pastel. Ahí vemos que también se desarrolla también en parte de nuestros amigos, compañeros. De igual manera, ella lo que hizo fue una dieta con comer una zanahoria. O a veces muchas de las personas al investigar internet empiezan a ver desayuno intermitente, que son estos desayunos ayuno, disculpe, en que son 12 horas
sin comer, hasta el día siguiente que ya empiezan a comer, solo por investigar en internet. O a veces muchas de las personas no desayunan porque es su dieta, eso. Y es necesario ver estos factores que muchas veces nosotros lo hemos hecho y sin darnos cuenta. Y bueno, parte de poder identificar y ser un poco más conscientes de cuáles son las consecuencias a largo, mediano y corto plazo, pues es importante identificar ciertas señales, ¿no? Iniciamos, por ejemplo, una señal básica es el uso excesivo del ejercicio como conducta compensatoria. Es decir, de pasar a hacer una rutina de 1 hora, 40 minutos, pues pasan a 2 horas, 3 horas o inclusive mucho más tiempo del adecuado. Inclusive aunque estén pues con sin la capacidad de realizar ejercicio, es decir, están lesionados, no es una incapacidad para realizar esta conducta compensatoria. También hay alteraciones fisiológicas, también puede aparecer justo como pérdida de la menstruación en mujeres, señales como la pérdida de cabello, uñas frágiles, etc. También hay cambios drásticos en el peso sin causa médica y no únicamente hablamos de pérdida de peso, es decir, puede haber un aumento del peso, por ejemplo, en el trastorno por atracón o inclusive en la bulimia. Es importante esclarecer que no todos los cuerpos, que no solamente los cuerpos delgados sufren pues trastornos de la conducta alimentaria, sino como ya lo mencionamos, puede haber sobrepeso o inclusive obesidad y también presentar trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo? Pues se va a afectar de manera directa pues el sistema digestivo, puede haber también afectaciones a nivel cardiovascular, el daño a órganos, en los huesos y también pues el riesgo de suicidio a largo plazo, así como la coexistencia de otros trastornos mentales, ¿vale? Y pues es importante identificar todo esto pues para prevenirlo y detener pues consecuencias mortales, como lo mencionaba la psicóloga Rosy. De igual manera, ¿en qué momento somos más propensos? Vamos, ahora sí, como por etapas. Se empieza con pubertad y adolescencia. ¿En qué momento se empieza aquí? A veces somos muy vulnerables ahí porque las hormonas, también cambio de escuela, estamos muy, muy sensibles y muy vulnerables que queremos seguir sobre el estereotipo, sobre la idealización de un cuerpo perfecto, ya sea para conquistar a una noviecita, a una amiga, para conquistar a un chavo. Nos metemos a tanto para ser, ya sea para la noviecita, un hombre muy fuerte y musculoso. De igual manera, para conquistar al novio, debemos de tener un cuerpecito, delgaditas, así para conquistar. Entonces, ahí somos más propensos porque idealizamos esos cuerpos que son muy fantasiosos. De igual manera, empieza con una parte de juventud, que es al ir a la universidad. Ahí a veces, muchas veces, los estudiantes, por terminar un trabajo, decidimos, no, no comemos, no coman. O uno mismo dice, no, necesito terminar esta exposición, necesito terminar esta tarea, esta actividad, ya después lo hago. O a veces en momentos muy pequeños, lo que hacen es en ese momento empezar a atracarse, irse a comprar ya sea en la esquina las memelas y a comerse dos, pero de inmediato. De igual manera, ahí se ve en esos momentos, o hasta en el trabajo, que también por cargarnos de mucho trabajo, a veces no se come uno, deciden de, no, mejor después termino este trabajo y ya después como, y pasa como 8 horas que ya uno no come hasta llegar hasta la casa y se come. Y es atracones también.
para poder tener esa energía que 8 horas lo perdimos. De igual manera, como es en el cambio de la vida adulta, es decir, cambio de residencia o cuando son esos momentos que se debe de pagar la luz y a veces uno se truena los dedos por pagar la luz, por pagar la renta, por darles de comer a nuestros hijos, que en esos momentos decidimos, no, yo me la salto, mejor para ellos o mejor decido pagar la luz. Y cuando ya todo está satisfecho de manera económica, ahí a veces decidimos poder comer hasta no más poder. Y es un cambio de alimentación muy severa. De igual manera, cuando uno hace un nuevo deporte o exigencia de una imagen corporal, es decir, cuando son el deporte karate o box, que a veces estas personas para llegar a su estándar contra el otro peleador tienen que bajar de peso para tener su propio peso corporal y así poder enfrentarse. O a veces también tienen que subir de golpe, así igual manera, para enfrentarse. Igual se ve una desbalancia de manera muy, muy fuerte. De aquí se convierte en el uso excesivo de redes sociales por seguir una imagen corporal perfecta de manera muy sobrecargada, que es, necesito tener esto, necesito la cintura de avispa, o a veces necesito subir de peso para tener esa fuerza, para tener estos músculos. Y muchas veces lo hemos visto con actores, con influencers, en que cómo bajan demasiado. Actualmente lo hemos visto en una película, como en Cenicienta, que la actriz para caber con ese vestido necesitaba tener una dieta de pura agua o muy, muy poquita agüita para caber en ese vestido y tener esa cinturita. Y a veces uno al ver las redes sociales le dicen, ay, entonces necesito tomar pura agua para caber en esa cinturita y tener ese cuerpo. A veces nos obsesionamos tal cual en que necesito hacer esto. Y a veces no nos damos cuenta que es parte de nuestra propia, en contra de nuestra propia vida. Y pues también es importante, justo como ya mencionó la psicóloga Rosy, reconocer que esto tiene mucho que ver con los estereotipos, ¿no? Con los estándares de belleza que muchas veces son impuestos, bueno, que son impuestos y que nosotros creemos que debemos alcanzar y que es justamente un ideal inalcanzable, que es solamente, como ya lo mencionaba, algo fantasioso y que es importante identificar que no solamente hablamos de pérdida o un cambio de peso sin razón aparente y se relaciona mucho con la intención, es decir, con las conductas compensatorias. Y para detectarlo de una manera pues adecuada es importante tener varios aspectos bastante identificados, como son cambios en los ámbitos alimenticios, cambios físicos o en el peso, emocionales, conductuales y, como lo mencionaba, de conductas compensatorias. Entonces, en el ámbito de los hábitos alimenticios, pues vamos a ver conductas en las que consiste en evitar de comer, sobre todo en público o frente a otros, o definitivamente no comer en absoluto. Hacer comentarios negativos sobre la comida o sobre su propio cuerpo, así como sobre el cuerpo de los demás. Se salta comidas con frecuencia o inventa excusas para no comer. Es decir, que frente a los demás va a haber una explicación del por qué nos están realizando mínimo las 3 comidas al día. Y entonces, esto es algo recurrente. También pues se llega a comer en exceso en poco tiempo, lo que hablábamos de los atracones, y luego se aísla o se muestra culpa. Hay que ser muy atentos con estas situaciones porque muchas veces, como lo menciono, todo esto se lleva en secreto, porque tiene que ver mucho con la culpa o la vergüenza.
También, pues, hay cambios físicos que suelen ser un poco más evidentes, aunque la persona trate, pues, de ocultarlos. Como ya lo mencionamos, hay una pérdida o un aumento en el peso, sin causa médica, es decir, no hay ninguna explicación médica o de salud que explique este cambio tan drástico en el peso. También aparecen mareos, fatigas constantes o desmayos. Y es importante reconocer nuevamente si hay o no hay una causa médica que explique estos desmayos, esta fatiga y estos mareos. Algo también importante es reconocer cuando pues también hay cambios en la piel, en el cabello o en las uñas. Es decir, que hay piel seca, el cabello se cae de manera constante, se quiebra. La anorexia es un poco más particular porque cuando hay una disminución del peso de manera constante y significativa, pues empieza a aparecer vello corporal de manera en aumento a comparación del peso normal. Y también pues hay un uso excesivo de ropa holgada para ocultar el cuerpo. Es decir, como hay esta vergüenza, como no queremos aceptar lo que está pasando, pues me oculto y entonces no muestro pues el cambio físico que estoy experimentando. También pues hay cambios emocionales y a nivel de conducta. Ya habíamos hablado de obsesión por el peso, la figura o la báscula. Lo que hablamos, ¿no? Querer alcanzar un cuerpo en específico, el ideal estético, y pues esto también afecta definitivamente y tiene mucho que ver con la estabilidad emocional, con la salud mental. Aparece la irritabilidad, ansiedad o depresión y tristeza sin un motivo claro. También, pues existen rutinas rígidas en la comida o en el ejercicio. Comer a cierta hora, cierta cantidad, pesar los alimentos, evitar ciertos alimentos y hacer cierto tipo de ejercicio, por ejemplo, hacer cardio en exceso, pesas en exceso, una rutina extenuante, etcétera. Y pues también hay un aislamiento social o pérdida en el interés de actividades que antes realizaba, se sentían como placenteras, es decir, salir con los amigos, tomar un café, pues ahora resulta algo que genera malestar por el hecho de exponerte a consumir alimentos en frente de otras personas o simplemente el exponerte a consumir alimentos, que cuando ya se presenta un trastorno de ansiedad, perdón, un trastorno de la conducta alimentaria, pues justo genera mucha ansiedad el enfrentar ciertos alimentos, el ingerir ciertas calorías, etcétera. Y pues también hay un exceso de conductas compensatorias. ¿Qué son las conductas compensatorias? Pues son conductas que disminuyen la sensación de culpa o vergüenza. Es decir, si yo siento culpa porque ya comí demasiado, porque creo que ya comí demasiado, voy a hacer lo necesario, pues para que se compense esa acción. ¿Cuáles pueden ser conductas compensatorias? Pues el uso frecuente de laxantes, diuréticos o vómitos autoinducidos, sobre todo en la bulimia. Es esta parte de laxantes, vómito. En la parte de la anorexia, pues va más relacionado con ejercicio excesivo, el dejar de comer de manera por varias horas, de manera excesiva, restringirse la ingesta de alimentos, visitas frecuentes después de comer al baño. Y entonces, es decir, la persona come, ingiere sus alimentos e inmediatamente después, pues va al baño. Y usualmente, pues es para generar el vómito. Y la persona puede pasar muchas horas, inclusive días sin comer, como una forma de compensar lo que ha comido antes, lo que ya les mencionaba, ¿no? Si yo ya realicé una ingesta calórica, pues entonces ahora voy a compensarlo no comiendo durante varias horas o inclusive días. Y pues es importante poder identificar estas conductas compensatorias. Puede ser desde el hecho de termino de comer y ya empiezo a hacer ejercicio, hago ejercicio de manera excesiva, etcétera. Y bueno, vamos a hablar ahora de la prevención. Bueno, aquí la prevención es parte fundamental para implementar como estrategias que aborden factores un poquito más contextuales, que no estemos tan a riesgo en esas partes, como fomentar una imagen ideal, sana y positiva de un cuerpo, que no los cuerpos perfectos no son esos muy como Hércules o de esa cinturita, sino un cuerpo sano
irrealista, lo que es también fomentar y enseñar a que es una autoestima buena, a que muchas veces con tener la autoestima buena puede ser la resiliencia emocional. De igual manera, educar sobre la alimentación saludable, como es el plato del buen comer, la jarra del buen beber, que no toda la comida es mala, sino hay que comer de todo, pero adecuadamente, balanceadamente. Además de promover un ambiente de apoyo y de comprensión ante nuestra familia, ante nuestros amistades, compañeros, porque muchas veces son de juzgar. Entonces, no hay que caer en eso. No hay que decir, ay, el gordito, ay, mi gordita, como luego a veces nos decimos entre pareja, sino como promover este ambiente adecuado de no trajiste, digamos, de comer hoy, pues yo te comparto una partecita de mi comida, o a veces un día tú o un día yo, o que no es malo tener a veces esta parte de, digamos, de comprender este ambiente, sino que es más de apoyarse entre nosotros, además de no normalizar un trastorno alimentario, sino sensibilizar, comprender sobre estos trastornos de conducta alimentaria, entender en qué momentos lo hacemos, en qué momentos somos vulnerables. De igual manera es limitar sobre la exposición de redes sociales, de televisoras que promueven este cuerpo o idealización de perfeccionismo, y a veces somos tan obsesivos ante esto, sino adecuarnos en los momentos para ver y no ser tan, digamos, de nuevo, obsesivos. De igual manera, si queremos seguir una dieta o tener un poquito más en cuenta, es estar con un especialista, un nutriólogo, y de igual manera, cuando entendemos o algún familiar veamos que tengan algún trastorno alimenticio, es acercarnos y empezar a promover sobre irse con un especialista, con un psicólogo, con los especialistas. De igual manera, sin más que ofrecer, sin más que mencionar, acá en Justicia Ciudadana, si en algún momento es necesario un apoyo psicológico, aquí nos encontramos en Justicia Ciudadana. Muchas gracias y tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, chicas, se los agradecemos, y a todos, si tienen alguna duda, quieren algún apoyo, de verdad acérquense a Justicia Ciudadana. Estamos en la 13 Sur 1910. Recuerden que toda esta información no es tan directa, o que digan, no tengo esta situación o algo, pero a lo mejor un familiar o algo que ustedes puedan observar, y con eso pueden ayudar dentro de su familia, ¿sale? Creo que no tenemos ninguna pregunta. Muchas gracias, Vale, Blanca, muchas gracias por esta participación, y recuerden, nosotros estamos apoyando a víctimas de algún delito con los temas jurídicos y psicológicos dentro de Justicia Ciudadana, ¿sale? Buenas noches y muchas gracias. Se los agradecemos a todos. ¿Sale? Hasta luego.